Hola a todos y a todas. Hoy en este capítulo vamos a plantear un ejercicio muy interesante que va a consistir en calcular el radio de la Tierra con las herramientas trigonométricas que hemos visto en los capítulos anteriores. Pese a que este canal no es un canal enfocado a la resolución de ejercicios, no he podido resistirme a hacer este en concreto, porque ya veréis que con las pocas herramientas de las que disponemos, mediante este experimento mental vamos a llegar a un resultado muy interesante. Así que, pues nada, vamos a ponernos a ello y vamos a ver cómo calcular el radio de la Tierra. Esto lo hizo en su día por primera vez un griego, que es este señor de aquí, llamado Eratóstenes. Entonces os cuento en qué consiste el cálculo que hizo este hombre. Pues bien, resulta que un día al año, en concreto el día del solsticio de verano, en Siena había un pozo en el que al mediodía, ese día del año, los rayos del sol caían perpendiculares a la Tierra, de esta forma. Y la luz lograba llegar al fondo del pozo. Bien, entonces, este ejercicio parte de que los rayos del sol van a llegar paralelos a la Tierra. ¿Y cómo es eso? Pues porque el Sol, imaginaos que lo tenemos aquí, está tan sumamente lejos de la Tierra que las partículas de luz que lanza, o el frente de onda, es la superficie de una esfera que a cada segundo que va pasando va, va cubriendo más espacio, se va haciendo cada vez más y más grande, ¿vale? Entonces, lo que ocurre con este frente de onda es que, igual que pasa con la Tierra, la curvatura de, de la circunferencia que forma ese frente de onda, según se vaya haciendo más grande, va a ir pareciéndose más a un plano. Por ejemplo, igual que pasa con lo que ocurre es esto. Tenemos aquí el frente de onda, que imaginaos, a una distancia de la Tierra del 10%, podemos apreciar a lo mejor esta curvatura, pues según va aumentando esa distancia, ese frente de onda va abarcando cada vez más superficie. Está a una distancia, por ejemplo, del 50%, y cuando llega a la Tierra, la superficie de esa esfera luminosa es tan sumamente grande que la sección que nos llega de esa superficie podemos considerarla plana. Igual que al estar nosotros aquí en la superficie de la Tierra, al ser tan pequeños comparado con ella, podemos considerar esta sección prácticamente recta o plana. Pues bien, teniendo claro que eso es lo que ocurre, vamos a dibujar esos rayos de luz llegando desde el Sol a la Tierra, así, de esta forma. Paralelos todos. Muy bien. ¿Y qué es este cacharro de color morado que he dibujado aquí? Pues bien, es un obelisco que estaba situado en la ciudad de Alejandría, ¿de acuerdo? Entonces,
a esa misma hora que hemos dicho que en Siena los rayos del sol caían perpendiculares a la Tierra y la luz llegaba al fondo de este pozo, en Alejandría resulta que por cómo caían los rayos de luz a esa parte del planeta, los objetos proyectaban sombra, ¿de acuerdo? Una sombra como esta, que aunque el dibujo no está a escala, y aquí se ve que es curvo, en realidad vamos a considerarlo plano. ¿Bien? Entonces esto ya da una pista de que, aunque si a una misma hora en un sitio de la Tierra los rayos del Sol caen perpendiculares y en otro proyectan sombra, pues nos lleva a sospechar que la Tierra no va a ser plana, ¿de acuerdo? Va a tener una curvatura que va a ser la que va a provocar esa diferencia en ambos puntos. Pues resulta que por trigonometría básica, en Alejandría, la luz con el obelisco y con su sombra, pues forman un triángulo rectángulo de toda la vida. ¿De acuerdo? Que es este de aquí. Pues bien, por trigonometría que hemos visto, este ángulo de aquí, el que forma el rayo de luz con el obelisco, pudo medirse y le dieron un valor de 7,2 grados. Bien, entonces, ¿cuál fue el ingenio de Eratóstenes? Pues que Eratóstenes, que era un señor muy viajero, conocía la distancia entre Alejandría y Siena. Entonces él estimó que entre Alejandría y Siena que hipotetizó estaban en una línea recta, o sea, lo que me refiero es que teniendo una especie de mapa, estando aquí Siena y aquí Alejandría, no había ningún obstáculo de por medio, como una montaña o algún lago, en el que tuvieran que hacer una trayectoria curva para ir de un punto a otro, sino que podían ir en línea recta. Entonces, Eratóstenes estimó esa distancia como unos 790 kilómetros, que en aquella época no usaban como medida de la distancia los kilómetros, sino que creo recordar que usaban los estadios, pero como nosotros no tenemos ni idea de lo que son los estadios y las unidades de medida son relativas, nos las podemos inventar según convenga, ¿de acuerdo? Pues vamos a usar nuestros kilómetros y simplemente acomodamos este número a las unidades. Pues bien, entonces, una vez tenemos que el ángulo que forma la luz en Siena es un ángulo recto, o sea, cae perpendicular al suelo. El ángulo que forma la sombra de los objetos en Alejandría es de 7,2 y que la distancia entre ambos puntos es de 790 kilómetros, lo que dijo Eratóstenes fue, pues bien, partiendo de la hipótesis, a ver, hipótesis de que la Tierra es esférica, bien, hizo un dibujo parecido al nuestro donde prolongó desde la ciudad de Siena esos rayos de luz que llegaban hasta el centro de la Tierra. E hizo lo mismo con el obelisco en la ciudad de Alejandría. Lo prolongó
hacia el centro de esta hipotética esfera. Pues lo que se dio cuenta por geometría y por simetría es que, es que este ángulo de aquí es phi, ¿de acuerdo? Este ángulo de aquí es exactamente igual que este ángulo. Y si no lo veis, pues me detengo un momentito y si tenemos una recta como puede ser esta de aquí y la cortamos por rectas paralelas, como van a ser los rayos de luz, pues resulta que este ángulo de aquí, que es este, es igual que este ángulo de aquí, que es este. Bien, a lo mejor así se ve un poco más fácil. E igual este ángulo de aquí también es el mismo. ¿De acuerdo? O sea, todos estos ángulos son el ángulo phi. Pues bien, vamos a borrar. Pues el ejercicio sigue el cálculo diciendo, pues vamos a ver. Si a esta cuña de aquí que tiene un ángulo phi le corresponde una distancia de 790 grados, a un ángulo de 360 grados le tendrá que corresponder como distancia todo el perímetro o longitud de esta circunferencia. ¿Vale? Entonces, para transformar eso para expresarlo de forma matemática, es una simple regla de 3, donde tenemos que a un grado de 7.2 le corresponde una distancia de 790 kilómetros, por lo tanto a 360 grados le corresponderá la longitud de esta circunferencia. Pues esto ya lo sabemos hacer. Multiplicamos 360 grados por 790 kilómetros y dividimos entre 7.2 grados. Y esto arroja un resultado de 39.500 kilómetros. Pues bien, ¿qué es este 39.500 kilómetros? Como hemos dicho, esto es la longitud de esta circunferencia, que el nombre técnico que tiene es círculo o circunferencia, o sea, mejor, circunferencia máxima, que lo que es si vemos la Tierra con volumen como una esfera, ¿de acuerdo? Una circunferencia máxima, lo que es la circunferencia que se forma al cortar la Tierra con un plano que pase por su centro. O sea,
un lazo tal que así, ¿de acuerdo? Cuya área pasa por el centro de esa esfera. Esto es el borde de este área, o sea, la línea que forma, eso es una circunferencia o un anillo máximo. ¿Qué no es una circunferencia máxima? Pues esto de aquí, por ejemplo. Esto no sería una circunferencia máxima. Entonces, debe ser, por suerte o por casualidades de la vida, que la distancia entre Siena y Alejandría coincidía a un nivel, a una estimación aceptable, que esa distancia pillaba parte de la longitud de una circunferencia máxima. Porque si esa distancia entre Siena y Alejandría hubiera estado aquí, esta circunferencia que nosotros hemos dibujado no estaría representando a una circunferencia máxima y el radio que hubiéramos calculado, que vamos a calcular ahora después, no sería exactamente el radio de la Tierra. Entonces, Eratóstenes fue un hombre muy afortunado. Una vez explicado esto, para calcular el radio, lo único que tenemos que hacer es recurrir a la fórmula de la longitud de una circunferencia. ¿De acuerdo? Que los griegos conocían y nosotros ya hemos visto qué es pi y cómo calcularlo, o sea que usando siempre herramientas que hemos visto. Entonces, despejando el radio, tenemos que el radio, es la longitud entre dos pi. Pues bien, ¿cuál es entonces el radio correspondiente a esta longitud que hemos calculado? Pues será 39.500 entre 2 pi. ¿Y qué número da esto? Pues da 6.286 kilómetros. Bien, que es el radio calculado por Eratóstenes. ¿Y cuál es el radio real de la Tierra? Pues el radio de la Tierra, el real, resulta que son 6.371 kilómetros. Pues, como podéis ver, el nivel de precisión a la hora de calcular el radio de la Tierra que tuvo Eratóstenes en este experimento mental es bastante alto, porque este número, que después con el paso del tiempo hemos podido medir cada vez con más precisión, con los satélites y con otro tipo de experimentos más con una sensibilidad mayor, pues es un cálculo bastante decente, ¿de acuerdo? Así que, como vemos, ya desde la época clásica los griegos conocían una aproximación muy buena del radio de la Tierra. Pues bien, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en uno próximo.